¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marta Briceño. Estamos nuevamente aquí en otra entrevista interesantísima del canal Conciencia Cósmica. Nos encontramos hoy con Alejandra Rivera, a quien le agradecemos infinitamente el tiempo y las grandes aportaciones que nos va a hacer en el día de hoy para el crecimiento de nuestro interior. Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por estar conmigo. Bueno, Alejandra maneja lo que es la sanación dentro de tantos otros campos en los que se desenvuelve. Soy terapeuta de biomagnetismo médico y como terapeuta veo la gran necesidad en los seres humanos de la salud en todos los sentidos. Hoy queremos apoyarnos en la sabiduría de esta mujer para tratar lo que es la enfermedad. Vamos a ver la enfermedad desde varios puntos de vista. Cada uno de nosotros vamos a reflexionar sobre estos temas que se van a tocar aquí y el propósito es que podamos verdaderamente llegar a comprender qué significa estar enfermos y cómo podemos llegar a trascender esa situación. Alejandra. Bueno, pues desde lo que he recordado y desde mi conciencia, la enfermedad es lo que yo llamo un foco rojo o un contratiempo en nuestra vida. ¿Y qué es esto? El contratiempo yo considero que es un suceso que nosotros, desde que marcamos nuestro contrato de vida, nuestra manifestación en la tierra, es algo que ya determinamos en ciertos momentos para decirnos, hey, recuerda a lo que viniste, recuerda quién eres, y en ese momento ponemos esa situación que yo llamo contratiempo, que muchos de nosotros también conocemos como enfermedad. Entonces se lleva esa alteración y esa alteración por lo general siempre va relacionada a una emoción que nos puede hacer eco, que nos puede hacer despertar la atención o poner atención a eso que realmente somos. Y muchas de las veces va acompañada de un dolor, de un sufrimiento, de una pérdida. Y cuando digo pérdida no me refiero a una pérdida humana, sino me refiero a una pérdida de nuestra capacidad como ente humano. ¿Qué quiere decir? Esa enfermedad me va a dar una limitante. Si yo era una persona muy activa, si yo era una persona que sentía que el mundo era el mejor lugar para mí y que lo traía aquí en la mano, pues muy probablemente me va a hacer perder la movilidad de mi cuerpo. Entonces voy a estar postrada en una cama. Como parte de decir, es que no viniste a hacer eso, no viniste a andar como churumelita, no viniste a hacer todas las actividades del mundo, viniste a poner atención en esto y te va a dar el tiempo, esa imposibilidad a moverte o esa pérdida de movimiento a que pongas atención a lo que no estabas poniendo atención. Entonces yo considero que esa enfermedad es esa situación que te va a hacer que pierdas algo que te está impidiendo ver lo que realmente viniste a hacer, ya sea el movimiento, ya sea la capacidad de razonar, ya sea la capacidad de moverte con libertad sin miedos, ya sea la capacidad de tener mucho dinero, ya sea la capacidad de poder convivir con muchas personas. Entonces esa enfermedad va a limitar esa capacidad para que voltees y pongas atención a lo que realmente viniste a hacer. Alejandra, ¿cómo es eso que mencionas de que son contratiempos que prácticamente ponemos nosotros mismos? ¿Podría traducirse que nosotros mismos programamos esas enfermedades? Sí. ¿Cómo sería eso? Yo considero, desde como yo lo percibí, es lo siguiente. Cuando tú elaboras tu contrato de evolución allá arriba, con esa conciencia plena, con esa conciencia divina, yo lo percibí así. Cuando yo estaba elaborando los míos, siempre estaba un ser a mi lado, un ser que yo considero que era de dimensiones superiores, más sabio, que a lo mejor que tenía o que tiene un manejo más de lo que son las otras dimensiones y lo que es la línea del tiempo. La línea del tiempo como evolución, no como el tiempo como lo conocemos nosotros. Entonces, es decir, tú necesitas o tú has decidido aportar a la evolución, a la conciencia divina, a la cocreación de mundos, esta energía o este conocimiento. Entonces, en base a eso, tú necesitas
vivir estas circunstancias, porque según nosotros, los que podemos tener un conocimiento mayor de tu línea del tiempo, necesitas tener este tipo de actividades. Yo percibo que te dan como opciones, o sea, nos dan como opciones. Es decir, mira, tú necesitas vivir el perdón, por decir un ejemplo. Entonces, para poder experimentar lo que es el perdón, lo que es sentir esa sensación de perdonar, tú necesitas vivir esta acción o esta acción. ¿Cuál eliges? Ahí está el libre albedrío. De todo esto que yo te doy como opciones, ¿cuál eliges tú? Entonces tú ya dices, pues considero que esta combina con esta otra y con esta otra y con esta otra, que me da la gama de todo lo que necesito yo experimentar en esa encarnación. Entonces, debido a lo que yo ya elegí, se empieza a armar mi rompecabezas. Es decir, paso número 1, a los 3 años vas a vivir esta experiencia, porque esa experiencia te va a ayudar a integrar la sensación del perdón. A los 5 años vas a vivir otra situación que te va a hacer entender y va a empezar todavía a integrar más lo que es perdonar. A los 18 años vas a vivir esta otra situación que te va a llevar realmente a ya integrar el perdón en ti. Y a los 25 años realmente el perdón ya va a estar asimilado en todas tus células, porque vas a vivir esto. Pero uno lo va eligiendo, uno lo va poniendo como en un libro y diciendo, entonces a los 3 años sí, a los 5, a los 18, a los 15, y uno va poniendo eso, uno lo va eligiendo. Como vas eligiendo las cosas buenas, también vas eligiendo las cosas que te van a sangolotear para llevar a cabo ese propósito que tú ya te comprometiste a realizar, desde mi percepción. Alejandra, yo pienso que si nosotros tuviéramos el recuerdo de ese contrato que hicimos, de decir, bueno, voy a pasar por este cáncer de mama para aprender a no guardarme las cosas, por decir algo, a perdonar, a no generar un resentimiento, por decir algo. Si el ser humano lograra recordar ese contrato que hizo, ¿sanaría en cierta forma? Considero que sí, pero yo considero que el ser humano no necesita tanto recordar el contrato. Lo que los seres humanos necesitamos recordar es quiénes somos. Si nosotros estamos certeros y conscientes, que somos la manifestación viviente de Dios, que somos omnipresentes, omnipotentes y sabios, en ese momento no habría resistencia a lo que vienes a vivir. Simplemente lo vivirías. Y en ese momento trascendería más rápido. En ese momento llevarías más a cabo más rápido tu acto de amor. Pero ¿qué pasa? Nos resistimos incluso a creer que somos eso. Y ahí empieza, como dicen en mi pueblo, la puerca a torcer el rabo. ¿Por qué? Porque tú dices, no. Desde muchas filosofías religiosas y desde muchos conceptos emocionales, nos resistimos a creer que somos dioses. Nos resistimos a creer que somos creadores y co-creadores de nuestra realidad. Nos resistimos a creer que tenemos libre albedrío, aunque lo creemos. Lo tenemos en la mente, como un concepto teórico, pero no lo vivimos en el corazón. Si yo creo que realmente soy Dios, que soy un co-creador de mi vida con todos mis hermanos, que estoy co-creando la evolución del universo, que realmente en mí está todo el conocimiento del universo y que realmente puedo hacer uso de mi libre albedrío, ¿habría alguna confusión? ¿Habría algún problema? Yo considero que no. Entonces no es tanto recordar el contrato, es que no queremos aceptar lo que somos. Bueno, ¿cómo cambiamos ese chip? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene o que tenemos como seres humanos a no hacer conciencia de esa divinidad? Lo que yo considero que es lo que nos obstaculiza para hacernos conscientes es la falta de responsabilidad y de compromiso. ¿Por qué? Porque si tú te responsabilizas de quién eres, en ese momento obviamente vas a asumir todo lo que conlleva ser tú. En lo bueno y en lo no tan bueno, en lo consciente y en lo inconsciente. Si tú dejas de decir y de ver a Dios como algo externo, como algo que está arriba, como yo les digo, mucha gente ven a Dios como un viejito que está sentado en una nube con su dedito mágico mandando rayos para castigarlos. Y tú te portaste mal, ahí te va un rayo que te va a electrocutar. O sea, y que ese viejito
que está sentado en una nube, le revolotea una palomita y que esa palomita nada más se le envía a ciertos hijos de él porque los considera dignos y a los demás nos tiene atarugados. O sea, mucha gente tiene ese concepto de Dios. O sea, alguien externo, alguien que está afuera, alguien que nos dirige desde arriba como con un látigo o como con una bendición, pero no conciben a un Dios que está dentro, que está aquí, que toma el control, que puede direccionar pensamientos, que puede crear acciones, que puede cambiar emociones. O sea, es allá arriba, es fuera de mí, no es algo que está dentro de mí. Con ejemplos prácticos, ¿cómo entramos a hacer ese reconocimiento de la divinidad en nosotros, en la vida diaria? En la vida diaria. Yo te digo cómo lo hice yo. Ok. ¿Sí? Por algún motivo, razón o circunstancia, cuando mis papás me llevaban a una filosofía religiosa, porque de alguna manera a todos somos encausados a vivir o experimentar una filosofía religiosa por nuestros padres, o sea, ellos son los que nos inducen a alguna. Y cuando yo llegué al templo y cuando yo veía al sacerdote decir la misa y decía, porque ahí fue donde empecé a sentir y a experimentar yo esta incongruencia que yo decía, es que no me checa lo que veo con lo que el padrecito está diciendo. Y cuando el padre decía, por mi culpa, por mi santa culpa, yo veía detrás de él, un poquito elevado, yo veía lo que ahorita yo sé que es Jesús, y yo veía que Jesús le hacía. Y yo de mis 4 años decía, ¿por qué el Señor que me vino y me visitó en mi casa mueve la cabeza y el Padre dice que por mi culpa y por mi grande culpa? Pues si yo no me siento culpable de nada. Esa fue la primera. Y yo veía que mis papás me decían, es que tú debes de amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo decía, pero es que cuando estoy en el templo Dios me dice que me ama mucho. Y que yo no necesito hacer eso que ustedes dicen para que Él me ame. Y que hay que sufrir, y que hay que rezar mucho, y que hay que dejar de hacer esto. Y no era lo que a mí me decían. Entonces yo decía, es que eso no checa con lo que yo recibo. Y luego ya empezaba yo a experimentar toda la ceremonia. Y la verdad es, uno como niño, o por lo menos yo como niña, era muy curiosa. Entonces, la verdad es que yo estaba sentada y como que la cabeza me daba 360 grados. Y luego yo empezaba a ver. Y empezaba a ver a la gente que estaba en misa, no como en un juicio. Pero haz de cuenta, empezaba a ver a las señoras que estaban repitiendo lo que el Padre decía, el credo, por mi culpa el Padre Nuestro, y todas las oraciones y le contestaban al Padre. Cuando estaba la consagración, yo veía que las señoras decían que la sangre de Cristo me envuelva, me lava, no sé qué, y yo las veía negras. Entonces yo decía, mira, aquel señor que no está rezando nada, que no está por mi culpa, y con el Padre Nuestro, y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Mira, yo lo veo luminoso, yo lo veo que brilla. Y mira, y voy a decir el nombre, mira, doña Pachita está negra. O sea, y de esas veces que tú dices, sí, no. Ni no entender cómo aquel que no se está golpeando el pecho, que no está rezando el Padre Nuestro así como sufriendo, y que, Padre Nuestro que estás en los cielos, y que quiéreme mucho, está luminoso y simplemente tiene una cara serena. Y acá doña Pachita, que es religiosa, que casi es la santa del templo, está bien negra, porque la veía negra, o sea, negra, así como hasta como una capucha. Y yo decía, no entiendo, porque no entendía, o sea, te mentiría si te dijera, ay, lo entiendo hasta ahora. Entonces, ¿cómo empezamos a crear y a abrazar creencias que yo creo que son por conformismo? Me es más fácil creer que Dios tiene la dirección de mi vida, a asumir que todo lo que me va a pasar, que todo lo que va a suceder, que todo lo que voy a vivir es mi responsabilidad. Yo así lo experimenté. Es que si tengo a quien echarle la culpa. Así si no funciona algo, no fui yo, fue Dios. Si me está pasando este suplicio, no soy yo, porque yo no creo haberme generado esto, porque aparte no creo haberlo necesitado.
¿Sí me explico? Yo creo que nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos una actitud muy, muy soberbia. No creo que lo merezco, no creo que lo necesite, no creo que yo necesite vivir esto. O sea, yo soy una buena persona. Y conozco a varias seres que me dicen, es que yo no entiendo por qué me pasa todo esto tan malo si yo soy una buena persona. No juzgo a nadie, no critico a nadie, no me meto con nadie. Y yo le digo, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Yo ahorita para empezar ya te estás criticando. Ella misma. Claro, pues es que amarás a Dios como a ti mismo. O sea, no criticas a tu hermano, pero ¿qué tal contigo? Eres una tonta, no eres lo suficientemente buena, no mereces eso, no necesitas pedir, eres bien fregona, no necesitas ayuda, tú sola puedes. ¿Cómo se llama eso? O sea, no necesito hacértelo a ti, me lo estoy haciendo a mí y yo soy Dios. Y si Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y me amarás a mí sobre todo, y yo soy tú, ¿cómo ahí qué? Claro. Entonces no estoy amando a Dios y no me estoy amando yo. Entonces soy mi tirano, soy mi verdugo, soy mezquino conmigo. Entonces, ¿cómo puedo, por ley de correspondencia, recibir las bondades del universo si no me estoy respondiendo con amor? Alejandra, volviendo al tema de las enfermedades, podemos decir que hay varios puntos como que causan esa enfermedad o están relacionados con esa enfermedad. Hablemos un poquito de la alimentación con respecto a la salud del cuerpo físico y pues mental también. Cuando a mí me explicaron lo importante que era la alimentación, me dijeron, todo alimento, todo lo que tú te lleves a la boca tiene una frecuencia vibratoria. Todo tiene una frecuencia vibratoria, todo tiene una polaridad y todo debido a esa polaridad y a esa frecuencia vibratoria, pues tiene una composición energética. Y en esa composición energética se va a manifestar en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú te llevas a la boca una manzana, esa manzana tiene una frecuencia vibratoria y tiene una frecuencia vibratoria alta. Si tú te llevas a la boca un bistec, el bistec tiene una frecuencia vibratoria aunque sea muerto, porque es un muerto. Te lo llevas a la boca, tiene una frecuencia vibratoria. Pero ¿qué pasa con un alimento vivo y con un alimento muerto? El alimento muerto, aparte de tener una frecuencia vibratoria baja, trae una serie de sustancias bioquímicas que van a alterar tu composición bioquímica, que a la vez va a alterar tu composición eléctrica y que a la vez va a alterar tu cuerpo electromagnético. Entonces, todo el bistec, porque ya sabemos que es carne, y todos sabemos que la carne se mantiene viva y fresca con altos niveles proteicos porque la sangre está circulando, porque está siendo bombeada por el corazón. Cuando tú retiras el corazón, retiras la circulación sanguínea. Entonces ese tejido empieza a morir y ese tejido tiene una sustancia que se llama cadaverina. Por eso se le dice cadáver. Entonces esa sustancia empieza a proliferar y empieza a comerse la proteína, porque de ahí se alimenta. O sea que en últimas instancias que tú dices, estoy comiendo proteína, pues bien muerta, porque ya la cadaverina ya se y aparte los organismos muertos, como ya no están circulando tampoco los glóbulos blancos, que son los que se comen las bacterias, pues las bacterias están alimentándose de la proteína que está ahí también. Entonces, si la carne que te estás comiendo ya tiene 40 días en el refrigerador y hay bacterias resistentes a la temperatura, pues dudo mucho que te estés comiendo algo de proteína, ¿verdad? Pero sí te estás comiendo todas las sustancias propias de un muerto. Bueno, ¿cuál sería, digamos, como la alimentación ideal en el medio en que nos encontramos? Lo que pasa es que aquí hay otra cosa bien interesante. Yo considero que las personas, y aquí también me dijeron, en el nivel de compromiso de la persona y en el nivel de misión y de acción que tuvo a realizar, la persona va a tener la necesidad, desde la honestidad del ser, de consumir ciertos alimentos. Para empezar, primero hazle caso a lo que tu cuerpo te dice. Y en segundo lugar,
hacer consciente lo que no es consciente. ¿Te vas a comer un bistec? Sé consciente de lo que te estás comiendo. Sé consciente de que tu cuerpo físico tiene la necesidad de comerse eso. Pero también sé consciente de cuál es el propósito de que ese bistec entre en ti. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito, incluso comerte un bistec. ¿Y cuál sería el propósito de comer un bistec? Hay personas que dicen, es que yo no puedo dejar la carne porque realmente mi cuerpo me lo pide. Entonces yo le digo, ok, entonces tu cuerpo todavía necesita seguir generando esa necesidad de sentir ira y de sentir muerte dentro de ti. Vamos a ver para qué. Entonces yo le digo, a ver, vamos viendo. Tú todavía tienes necesidad de comer carne porque tu cuerpo se empieza a debilitar, empiezas a tener sensaciones no gratas, empiezan a pasar una serie de procesos. Ok, vamos a ver qué te falta manejar y trascender de ese ego, de esa emoción que puede ser la ira, que puede ser la ansiedad, que puede ser la depresión, para que tú ya no tengas la necesidad de seguir comiendo muerte, porque hay una vinculación. Sustentas la emoción tóxica y obviamente la tienes que sustentar con algo que es real, un pedazo de bistec. Claro. Sí, entonces vamos a ver qué te falta de aprender, de experimentar como ente divino en relación a la depresión y en relación al coraje y en relación a la frustración. Que no lo has trascendido, que no lo has abrazado, que no lo has integrado para poder tener ese entendimiento y decir, ya estuvo de depresión, ya estuvo de ansiedad, ya estuvo de ira, o sea, ya cumplí mi cuota, por decirlo de alguna manera. Entonces en ese momento le digo, a ver, ¿ya tienes el entendimiento de que la ira es la manifestación de un miedo? No, yo no tengo miedo. Dije, bueno, vamos viéndole por ahí. Entonces, ok, vamos viendo y ya yo empiezo a hacer una serie de preguntas. A ver, si tú estuvieras en esta situación, ¿qué te limitaría? Por no decir que te da miedo, porque pues si ya está resistiendo, o sea, que no tiene miedo, pues yo no puedo emplear la palabra miedo para poder llegar al origen. Entonces ya le empiezo a hacer una serie. Pues fíjate que eso siento que me mueve el tapete. Entonces ya le digo, mira, pues esta situación es por esto y vamos a ver el origen, si viene de papá, si viene de mamá, si es una memoria celular, si es algo que traes arrastrando de vidas pasadas y que está pegado en uno de tus cuerpos energéticos. Entonces vamos viendo. Entonces ya empezamos a seguir el caminito que me va marcando esa necesidad de comerte un bistec. Y digo, mira, yo percibo que este miedo, y yo le voy a decir miedo porque aquí es miedo, yo sé que tú eres bien valiente y no tienes miedo, pero aquí está registrado como un miedo. Entonces, este miedo te está ocasionando esa necesidad porque no lo podías ver. Tenías que llegar a esto, tenías que verlo y tenías que de alguna forma manejar esta frecuencia o esta sensación para no brincarlo a otra vida o para no irlo arrastrando más. Entonces, que ya lo viste. Y la persona a los pocos días me dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, se me bajaron ya las ganas de comer carne. Ya no se me antojan los taquitos de Don Juan. Digo, mi intención no es que la gente deje de comer muerto, ¿eh? O sea, no es mi propósito. Ni vengo a convencerte de que ya te eches los taquitos de con Don Juan. No. Ni que te eches una milanesa de pollo. No, esa no es mi propósito. Mi propósito es decir, a ver, vinculas esto con esto y esto te lleva a esto. Ese es el propósito. Y la gente solamente va dejando cosas que ya no necesita. Hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que puedo ser alegre. Y dejan de tomar. O sea, no como borrachos, sino que en las fiestas se echan una chela, 2 chelas, una micheladita, un vinito tinto, 2 vinitos tintos. O sea, no son personas que viven pegadas de la botella, pero que para ir a una fiesta tienen la necesidad de echarse un alcohol porque dicen que eso les da esa sensación de euforia y de estar integrado en la situación. Entonces yo le digo, a ver, empezamos a descubrir de dónde proviene la verdadera felicidad y la persona ya no tiene la necesidad de echarse una chelita, digámoslo así. O sea, mi intención no es decirte no tomes, no te comas un muerto, no fumes, no. Mi intención es que veas de dónde viene la vinculación para que tú te eches la chela. Bueno, no todas las personas, digamos, podrán tener la oportunidad de comunicarse contigo.
tú manejas el tema de una forma que vas dando la orientación, pero aquellas personas que de pronto quieren hacer su estudio a nivel particular, solos, ¿cómo hacen esa relación? ¿Cómo hacen ese estudio? ¿Cómo dicen, bueno, estoy fumando porque hay algo detrás de mí que me lleva a buscar seguridad detrás de ese cigarrillo? O sea, ¿cómo se haría ese estudio? Ok. Lo que yo le digo a las personas es que para podernos encontrar primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y realmente un día, y es una técnica que a mí me funcionó y que me ha funcionado con algunas personas. Y yo les digo, miren, yo le digo 5 minutos Mickey Way. Dense sus 5 minutos Mickey Way, ¿cómo? Váyanse al lugar donde se sientan bien cómodos, donde se sientan tranquilos y donde sientan que nadie los va a interrumpir. Si no es en su habitación, si es en otro lugar externo, en un cerro, en un bosque, en un parque, llévense un espejo. Un espejo que les cubra la cara, o es más, ni siquiera que les cubra la cara, que nada más se puedan reflejar los ojos. Y con ese espejo en la mano, hagan unas cuantas respiraciones profundas y díganse a sí mismos, me doy el permiso de mirarme y de verme, de oírme y de escucharme. Me voy a dar el permiso de hoy estar conmigo. Y mírense a los ojos. Y mirándose a los ojos, sean honestos y digan, ¿cuáles son las cualidades que me percibo? ¿Cuál es lo bueno que yo percibo en mí? Y las anotan. O sea, no se hagan como el mejor sabio japonés, no, háganse como el mejor sabio japonés. Escríbanlo, para eso inventaron el lápiz. Escríbanlas. Pues mi mejor cualidad es esta. Y en la misma honestidad con la que determinamos nuestras cualidades, vamos a determinar lo que no nos gusta, nuestros defectos. Es decir, ¿ok? Y con la misma honestidad, viéndose a los ojos, ¿cuáles son mis defectos? O cuáles son las cosas que no me gustan y que ya estoy dispuesto y listo a ponerlas en positivo, a dejar de experimentarlas. Entonces digo, pues que soy muy enojón, ¿ok? Ya estoy listo para dejar de ser corajudo. Y en ese momento apuntas, ¿qué me hace sentirme corajudo? Pues no tener, yo les digo, desde lo más mundano y banal hasta lo más espiritual. No tener la blusa o la playera que vi en Liverpool hace 8 días. No poder comprarme un Rolls Royce hecho a mano. No poder invitar a la chica de la escuela que me gusta mucho y no podérmela acercar. No poder decirle a este vato que me da miedo que ya no se me pare por enfrente y que me intimida. O sea, que sí es cierto que le tengo miedo y que se me frunce la tripa cuando lo veo, pero que se venga y que a ver cómo nos toca aunque me rompe el hocico. O sea, empieza así, o sea, con esa honestidad, es decir, ya me cae gordo el sentir que no puedo, me cae gordo el sentir que deseo eso y no lo tengo, me cae mal el no poder dormir y soñar como sueña cuando voy a las clases de meditación, me cae gordo no poder ver como ve fulanita, me cae gordo el ver que ella tiene eso y yo no lo tengo, o sea, y empieza a poner todo eso, que sí somos, que sí lo experimentamos, pero que queremos tapar el sol con un dedo y que lo evadimos. ¿Cómo voy a cambiar yo algo que no acepto que tengo? Que no quiero ver. Y que no quiero ver. Entonces, yo creo que no necesitas necesariamente un terapeuta para hacerte. Entonces, desde ese punto y desde esa honestidad decir, pues sí, me duele este dedo, a ver. Y ya en esa introspección decir, ¿qué significa que me duele el dedo gordo del pie? ¿Qué significa que se me entierre siempre esa uña? Que no tiene nada que ver con que me las corte chuecas porque siempre me las corto bien. ¿Qué tiene que ver que tenga mucha gripa a diario? Bueno, Alejandra, ya tenemos las dos listas, con toda la honestidad de ese cambio que nosotros queremos hacer. Ajá. Ahora, ¿qué hago? Tomo acción. Primero, voy a leer las cualidades. Y por ejemplo, soy inteligente, soy tenaz,
soy audaz. No, porque para las cualidades, híjole, ¿vieras cómo nos pintamos? No, pero nos explayamos. Bueno, las personas que se tienen en una autoestima se explayan en cualidades. Entonces tú dices, pues yo soy una persona que cree que merece lo mejor. Yo soy una persona que es muy inteligente. Yo soy una persona que es muy capaz. Yo soy una persona que es valiente. Y curiosamente aquí te vas a dar cuenta que muchas de las cualidades que tú percibes en ti, automáticamente las estás corroborando con los defectos, porque somos dualidad. Entonces aquí hay una incongruencia bien interesante. Soy bien inteligente y acá dices, es que no entiendo por qué no puedo. Entonces tú dices, qué chido, ¿verdad? Entonces tú dices, soy bien inteligente. En ese momento, cuando tú empiezas a leer tus cualidades, yo les digo, las vas a empezar a escribir nuevamente y cuando las estés escribiendo vas a mirar lo que estás escribiendo y vas a leerlas en voz alta. Entonces en ese momento asumes que hasta ese momento estás asumiendo tus cualidades. Que a lo mejor sí sabías que las tenías, pero que las sabías como teoría, no las vibrabas desde el corazón. Haces conciencia de esas de que cualidades. Realmente eres inteligente. Entonces las escribes y cuando digas soy inteligente, y yo les digo ya no le pongas el soy inteligente. Entonces les digo quita el yo es ego. Y di soy inteligente como un decreto real de tu realidad. Soy inteligente, lo escribo, lo digo, verbo, lo pienso, lo miro y lo escucho. Entonces me miro y me veo, me oigo y me escucho. Y en ese momento es una realidad en mi frecuencia vibratoria. Porque ya me escuché, ya me miré como un ser inteligente, ya lo proyecté ahí. Y ya lo acepto al escribirlo, al mirarlo, al sentirlo. Ya soy inteligente. Bien sencillo, ¿no? Sí, hay que hacer el ejercicio definitivamente. Funciona. Sí. Entonces, es eso y tener la certeza de que realmente es eso. Lo lees, las lees todas, así, con ese concepto. Ya que las dejaste como algo establecido en ti, hay personas que no lees el suficiente una vez. Entonces yo les digo, graba un audio. Grabas un audio con tu tono de voz que te es agradable a tu frecuencia auditiva. Le dije porque mi frecuencia vocal es diferente a lo que tú necesitas. Entonces, solamente tú sabes la frecuencia que necesitas. Entonces, incluso puedes escoger una música de fondo que te guste y grabas con tu voz esas cualidades. Y dices, soy inteligente, soy audaz, soy tenaz, soy servicial, soy amoroso, soy prudente, soy responsable, soy... Todo lo soy que tú quieras y lo grabas. Y todas las noches antes de dormir te colocas tus audífonos, activas el audio, respiras profundo y escuchas. Tarde que temprano te lo vas a caer. Bien, esa es la lística de las virtudes. Okay. Ahora pasemos a la de los defectos. Vamos a las defectos. Y esta es la más interesante, según yo. Cuando ya estableciste todas lo que no te es grato en ti, vas a decir con toda la honestidad, el respeto que se merecen tus padres, vas a decir, de todo esto, ¿qué le miro a mi papá? Y de todo esto, ¿qué le miro a mi mamá? ¿Sí? Y en ese momento vas a decir, si por algún motivo, razón o circunstancia las cosas no te quedaron claras y tú no encontraste defectos en ti, ¿por qué? Porque en ocasiones podemos ser sumamente soberbios, sumamente tercos o sumamente cerrados. Y eso es normal, no pasa nada. Pero si no te percibes ningún defecto, entonces tú volteas a ver a los que tienes más cerca, a tus papás. Y dices, ¿qué miro en mi papá que no me gusta? Y empiezas a escribir todo lo que no te gusta de tu papá. Y luego ahora, ¿qué miro en mi mamá que no me gusta? Y lo escribes. Y aquí es algo bien interesante. Como no te lo estás mirando a ti, mira cómo te explayas. Ahí sí, sobre todo. Mira, hasta llenas cuadernos, o sea,
Y luego todavía dice, si no te ajustó lo que escribiste de tu papá y de tu mamá, puedes decir, ¿qué no me gusta de mi hermano mayor que yo? ¿Qué no me gusta de mi hermano menor que yo? ¿Y qué no me gusta de toda la parentela? O sea, del núcleo, de tu familia nuclear. Y lo pones. Y te explayas. O sea, no te limites. Porque aparte, como no se trata de ti, no hombre, pero miras qué bueno somos para verlo del otro. Y lo pones ahí. Y ya cuando tienes toda tu lista bien establecida, entonces preguntas a ti mismo con honestidad. ¿Por qué no me gusta esto de mi papá? Y lo vas a escribir. ¿Por qué no me gusta que mi papá sea enojón? ¿Por qué no me gusta que mi papá me grite? ¿Por qué no me gusta que mi papá sea egoísta? ¿Por qué no me gusta que mi papá mienta? ¿Por qué no me gusta que mi papá... Y ahí es algo bien interesante. Como no se trata de ti, también te explayas. Y ahora, la pregunta que cierra con broche de oro. ¿Cuántas veces en tu día y en tu vida tú te mientes? ¿Cuántas veces en tu día tú te engañas a ti mismo? ¿Cuántas veces en tu día tú te gritas? ¿Cuántas veces en tu día tú eres egoísta contigo? Y así te vas, con todas. Primero las vas a proyectar fuera, porque es muy fácil. ¿Por qué a mi mamá no me gusta que sea... ¿Por qué no me gusta que mi mamá no sea dulce? No me gusta que mi mamá no sea cariñosa conmigo. No me gusta que mi mamá me regañe. No me gusta que mi mamá no me dé mi lugar. No me gusta que mi mamá me juzgue. Con tu mamá. ¿Cuántas veces te juzgas al día? ¿Cuántas veces no te alimentas como debieras? ¿Cuántas veces no te amas como debieras amarte? ¿Cuántas veces no te das el tiempo que necesitas darte? Y así vas a llegar a un entendimiento de ti mismo y te vas a dar cuenta de que todo realmente lo que te pasa, tú te lo ocasionas. ¿Por qué? Porque luego aparece algo bien interesante. El universo se sustenta en leyes. La ley de correspondencia, la ley de causa y efecto, la ley de polaridad, y así tú ya las conoces y muchos también las conocen. Entonces, si yo me correspondo con ira, ¿cómo me va a corresponder el universo? Con la misma frecuencia. Si yo me correspondo con falta de respeto, ¿cómo me va a corresponder el universo? Entonces no va a ser raro que mi vecino me falte el respeto, no va a ser raro que mi compañero que está más grandote, más fuerte que yo, diario haga que se me frunza la tripa porque me va a partir el hocico. No va a ser raro todas esas situaciones porque pues, yo soy el primero que me estoy faltando al respeto. Entonces si yo dejo de faltarme al respeto, obviamente la ley de correspondencia va a ser otra, y el universo me va a corresponder de otra manera. Empieza a modificarse todo su entorno a partir del trabajo que cada uno de nosotros cambio yo y cambio a mi entorno. Vaya realizando. Y entonces, ¿qué pasa cuando no cambio mi entorno? Entonces se presenta este contratiempo que yo te digo. Llega una enfermedad o llega una situación o una circunstancia que me sacude. Si tiene que ver muy directamente y proporcional conmigo, pues va a ser una enfermedad autolimitante, que va a hacer que toda esa estructura mental de fuerza, de voluntad libre, de no necesito nada, se violente. Y va a ser una enfermedad en la que voy a necesitar incluso hasta que me ponga pañal. Incluso que alguien va a tener que bañarme. Incluso que alguien va a tener que limpiarme el trasero. Cuando era algo que yo jamás en mi vida hubiera podido pensarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a aprender a pedir. Voy a contemplar a otro hermano a mi mismo nivel. Voy a empezar a ser compasivo y empático. Me va a decir, él también puede, él también sabe. Y me voy a dar cuenta de que él sí experimenta el amor como yo no lo había experimentado. Porque él sí es capaz de limpiarme el trasero que yo no quería que nadie me limpiara. Y que yo a lo mejor en mi momento no hubiera sido capaz de limpiárselo a nadie. ¿Sí? Entonces, y ya pasa eso. O un accidente, o una pérdida de un bien que te daba seguridad, que te hacía sentir el Dios de tu mundo personal, pero en un mal plan, no en el mal plan de ser un Dios creador, de ser un Dios responsable. Entonces, si te quedas sin dinero y el dinero a ti te daba valor,
te daba posición, te daba existir, te daba grandeza. Y te quedas sin dinero. Y te sientes vil chinche. Entonces la vida te va a ir llevando a darte cuenta de que el dinero era un satisfactor solamente. No era algo que te daba valor ni que te daba valía. Se puede deducir que todas aquellas circunstancias que nosotros, comillas, denominamos adversas, nos muestra exactamente lo que nosotros debemos aprender, digamos, a trascender. Sí. Determinados defectos psicológicos que están relacionados con esa situación. Vamos a poner un ejemplo. La pareja nos abandona. Allí se involucra el apego, se involucra los celos, se involucra la falta de autoamor, autoestima, se involucra el respeto, se involucra el compromiso. O sea, yo le digo a las personas, yo admiro mucho y respeto mucho a las personas que deciden caminar solas. Está muy bien. Y la verdad respeto mucho esa postura. Pero yo le digo, si quieres entrarle a las ligas mayores, si quieres realmente trascender con medalla de oro y con honores, le dije, relaciónate. O sea, convive con otros seres de todas las creencias y filosofías religiosas y cásate. ¿Es en serio? Gimnasio psicológico. Le dije, cásate. ¿Por qué? Porque no hay nada más enriquecedor, no hay nada que fortalezca más al Dios que tener a alguien 24 horas al día a tu lado que no piensa como tú, que no siente como tú, que no es como tú y que aparte no te va a sobar el lomo. Es en serio. O sea, la verdad, yo soy muy bendecida. Yo siento que Dios, le digo, Dios mío, me quieres bien mucho, o sea, me amas. Y luego la gente me dice, ¿por qué? Le dije, porque tengo la oportunidad de convivir con un varón, con el cual ya llevo 22 años, y es una persona que no se deja manipular, que no se deja controlar, que no me soba el lomo y que no me sigue la corriente. Estás en continuo... Le digo, yo tengo 20 años queriendo que haga lo que yo quiero. Y no se deja. Hijo de la fregada, no se deja el mendigo. Y yo le digo, es que tú. Y me dice, no. Te amo, te quiero mucho, pero me amo mucho y también me quiero mucho. Entonces, vamos caminando juntos, pero eso no. Y yo, hago chilitos con la cola y ¿qué hago? Y utilizo todos mis artilugios y todas mis manipulaciones y no se deja. Digo, bendito Dios el día que me puso enfrente. Dije, ¿por qué? Porque yo he visto la experiencia con otras personas que o son muy dominantes y el otro es muy permisible. Y entonces, pues vivir con una persona permisible al lado, pues, chido por ti, ¿no? Pero, ¿dónde está el reto? Y no es que yo quiera vivir en retos. Le digo, lo que pasa es que es grandioso aprender a respetar al otro como es. Es maravilloso amarlo aún con todo lo que no te gusta. Pero ya ahí, disculpa, pero ya ahí cuando entras a tener esa reflexión, entonces la historia no es de retos, sino ya empieza como a armonizarse, empieza como... Bien lindo. ¿Sí? Sí, pero haz de cuenta, pero para llegar a esta conclusión, 15 años le batallé, 15 años sufrí, y es que no me quiere, y es que ¿qué estaré haciendo yo aquí? O sea, el ego, cuando no eres honesto y no te plantas y no dices, a ver, párale a tu carro. Y ahí me llegó el entendimiento, más o menos, a los 15 años de matrimonio, y un día estando sentada, yo estaba enfrente de él y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Esté viendo el fútbol, esté trabajando en la computadora, esté haciendo lo que esté haciendo, nunca me ha dejado de contestar. Entonces digo, quiere decir que de alguna manera el compromiso que yo tengo conmigo para escucharme, también lo tiene otra persona. Por eso ahí te digo que la ley de correspondencia es maravillosa. El hombre puede estar acá bien emocionado con el Messi, porque le encanta el Barcelona, y que esté jugando con otro partidazo que le encanta, y esté bien emocionado y que ya estén a punto de meter el gol y que vaya el balón entrando en la portería y el hombre me contesta. ¿Sí me explico? Entonces yo le dije, oye, yo no me hubiera casado conmigo. Yo le dije, o sea,
la verdad no entiendo cómo te casaste conmigo. Yo no me hubiera casado conmigo. Con el balón entrando en la portería volteé y me dice, y me volvería a casar. Bueno. Y yo le dije, yo lo dije así, y pido perdón por lo que voy a decir. ¡Así o más pendejo! Entonces en ese momento algo me dice, no es un pendejo. Sabe lo que es y lo que quiere. A ver, cuando a ti se te ocurre echar un clavado para ver quién eres y qué quieres. Él puede vivir con quien sea, con quien quiera. Y aquí me llegó el entendimiento. El problema no es con quién te casaste, el problema es quién eres tú. Porque tú te puedes casar con quien sea. Porque cuando ya llegas a un nivel de aceptación de ti mismo, no importa con quién te cases. De verdad no importa. Porque vas a amar a toda la humanidad. Claro. Y no va a haber problema. Y aquí no se confundan amar a la humanidad con andarse metiendo con todas las prójimas y todos los prójimos. Es diferente. Hago la aclaración. Porque hay un entendimiento malo ahí. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el punto es que mientras tú no sepas quién eres, no vas a encontrar con quién convivir. Y por eso es que muchos, la gran mayoría, no todos, pero muchas grandes mayorías prefieren caminar solos. Sí, lo más fácil. Es más fácil. En realidad, sí, es más fácil. La convivencia es un tema que pienso que en este momento muchas personas de las que nos están escuchando definitivamente nos dan la razón, porque nosotros mismos lo hemos vivido. Y mientras tú estés en una casa solo, que nadie te toque, que nadie te mire, que nadie te mueva el mueble de aquí y de allá, está todo bien. Pero en el momento en que tenemos que enfrentar una situación de convivencia, ahí es donde, como dicen por ahí, nos miden el aceite. Y bueno, ya depende como de la revolución interior de cada uno de nosotros que queremos en este camino espiritual. Alejandra, cambiando un poquito de tema, pero en relación a las enfermedades, ¿cómo combatir las enfermedades que provienen, por ejemplo, de trabajos de magia negra? Aquí, cuando yo empecé a percibir esto, la verdad, cuando yo inicié en esto era un conflicto muy grande para mí, porque tenía la facilidad de verlas. O sea, yo veía que era algo que no era natural, o sea, natural en relación al concepto mental que tenemos de que, ay, pues trae una infección en el estómago porque comió un alimento o porque no tiene entendimiento de la vida. O sea, fue algo generado por una emoción de él. Entonces, yo la verdad tenía mucho conflicto porque yo creía desde esa falta de entendimiento en ese momento que si yo lo veía era porque de alguna manera yo también era un mago negro que sabía ponerlos y que por eso los veía. Y yo me resistía a creer que yo era eso. No, porque es bonito creer que eres un ser de luz. Claro. Y que tienes alas y que te sale la aureola y que destellas luz de paz y amor. Eso es bien fregón. No, yo quiero ser eso. Pero cuando me mostraron la otra parte yo dije, híjole, esa cara no me gusta. Porque algo dentro de mí me decía que yo venía de esa cara. Que yo en algo pasado, yo tuve que haber experimentado eso para poder identificarlo. O sea, no hay de otra. No puedes identificar algo que no miras, que no conoces y que no has vivido. Eso yo estoy segura. Bien sea porque lo hayas recibido o porque lo hayas ejecutado. Exacto. Más bien porque lo has ejecutado que porque lo has recibido. ¿Más? Sí, la ley del karma. La ley causa y efecto. Causa y efecto. Entonces yo cuando empecé a experimentar eso, híjole, te juro, fue como un año de mi vida en el que todos los pacientes, de 10, 9 llegaban con trabajos. Y yo llegaba aquí con el prójimo marido mío que me ubica y me contextualiza en un plano muy mesuradito y me dice, pues quítalos, tú sabes cómo. Me paraba de pelos y de pestañas, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a saber si yo soy un ser de luz? ¿Cómo voy a saber yo eso? ¿Cuándo? Y el otro se me quedaba viendo diciendo, no te hagas de la boca chiquita, pues si bien bruja que fuiste, o sea, bien mala, pues nomás mírate, cuando se te sale el chamuco, ¿cómo te pones? Bien bruja que fuiste. Entonces dice, y él me dijo, si no aceptas que te molesta lo que ves, no lo vas a poder cambiar.
Y un día una amiga me dice, oye, fíjate que hay un curso sobre el manejo de magia oscura que da un ingeniero. Y como yo te he oído que reniegas mucho y que todo este año ha sido tu coco, ¿por qué no vas y lo tomas? Oh, la peor ofensa que me pudo haber dicho. Casi me lamentó. Entonces yo le digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a ir a meter ahí si yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor? Y la otra así como diciendo, ajá, hey, chido, pues. Entonces me dice, vamos, yo te invito. Es más, aquí está la dirección y ya te aparté tu lugar. Nomás falta para que tú llegues y lo tomes. Cuando llego ahí me doy cuenta. Llego y veo al Señor. Porque para entonces ya vi, siempre he visto, entonces lo veo, un ser de luz. Bueno, resplandecía el ingrato, así, pero irradiaba. Hasta yo decía, se me hace que este brilla más que yo. Se me hace que este está más brillosito. Entonces yo veía cómo estaba el hombre iluminado y cuando empieza a manejar todo, siempre se empieza a decir. Pero con lujo de detalles. Una sencillez de explicar cada detalle, cada procedimiento, cada metodología, cómo se manejaban esas intenciones, empecé a recordar lo que mis andanzas anteriores y dije yo, sí es cierto. Saliendo de ahí tuve la oportunidad de dialogar un poco con él, porque me dijo, en una pregunta que yo le hice, se me queda viendo de esas veces que le dice, oye, disculpa, y luego hace cuenta que luego le dice, y luego se me queda viendo y me dice, dime. Y en ese momento nos miramos, entonces miré su alma y él miró la mía. O sea, ya no era mirarse a dos humanos, ya eran dos dioses viéndose. Entonces me dice, dime, y cuando ese dime me dio una seguridad. Y haz de cuenta que y me conectó con aquella que yo soy. Pues ¿para qué nos hacíamos de la boca chiquita? Y me dice, dime. No, hombre, en 3 segundos me fui, me centré en lo que fui, me puse enfrente con esa y la abracé. Ay, fue una experiencia, mira, si lloro no se mortifiquen, es normal en mí. La abracé y dije, gracias. Sí soy tú y tú eres yo y conmigo, porque si no, esto no lo voy a poder manejar. ¿Te refieres a esa poder parte oscura? Sí, a esa no luz que había en mí, que era solamente la que necesitaba ser activada para poder ya trascender a un ser de luz con ese conocimiento y tener el valor de poder quitar eso. Porque no tenía que dejar de ser un ser de luz para poderlo quitar. Yo pensaba que sí. Entonces cuando ya la veo y me dice, esto ya lo fuimos. No necesitamos volver a hacerlo. Solamente llévate la información. Y me entregó así el libro. Hace cuenta, esa oscura, fea, agresiva, irrespetuosa, arrogante, soberbia, prepotente, falta de escrúpulos, falta de todo eso que decidí experimentar en esa vida, me entrega el libro y me dice, no necesitas volver a hacer esto. Con esto, sigue siendo lo que eres, pero usa lo que ya sabes. Ay, no verás que... No, fue... Pero así, maravilloso. Y me devuelvo y fueron... Yo creo que no fueron ni 30 segundos. Y regreso y él me dice, con la sabiduría del ser que era, me dice, ya lo entendiste. Te dije, gracias. Suficiente. No, gracias. Te juro que al final casi le besaba los pies. Gracias, hermano. Gracias. Tuvimos ya el diálogo, terminamos de cerrar unas cuantas puntos que quedaron no muy entendidos. Y regreso yo, no, como Castañuela. Llego aquí con el prójimo y le digo, ¿sabes qué? Ya. Me dice, pues, órale. No, pues al siguiente día. Varita mágica. Sí. Y empecé. Entonces, yo creo que todas las personas que en algún momento están experimentando esa agresión, lo más seguro es que la hicieron en vidas pasadas. Ellos la realizaron con otros hermanos y en esta vida, por actos de amor que fueron realizando en encarnaciones subsecuentes, les están dando la oportunidad de llevársela suavecito. ¿Qué quiere decir? Que si se las estuvieran cobrando como hicieron,
sabe Dios cómo les estaría yendo. Pero de alguna manera lo viven más sutil. Y aunque mucha gente diga que ha sido muy doloroso, que ha sido muy intenso, te puedo asegurar que no es igual a lo que ellos hicieron. Siempre la misericordia. Siempre está la misericordia de la evolución y la sustentabilidad de la evolución. Entonces, en aquel momento pudieron haber sido muy mezquinos, muy malas leches, pero no dejemos de recordar que todo es en contrato divino. ¿Y cómo salen estas personas de ahí, Alejandra? Ya se sienten en ese momento enferma, identifican, reconocen, algunas personas recuerdan haber, digamos que sí. Algunas recuerdan en ese momento que sí pudieron, no recuerdan el hecho como tal, pero sí algo les dice que sí fueron capaces de. Uh-huh. En ese momento le digo, a ver, no quiero convencerte de lo contrario. Le dije, esa es mi postura y eso es como yo lo he vivido, como yo lo he experimentado en mi recordar. Le dije, pero a ver, y le describo la escena que yo vi, porque yo la vi. Yo veo esa escena, o sea, donde ellos se ganaron lo que están viviendo hoy. Entonces le digo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás en una situación así, y les marco la situación. Imagínate que tú eres una persona que tiene el poder porque eres un pastor de la iglesia. Porque se da mucho en gente así. Que eres un pastor de la iglesia, que vivías en la Edad Media y que tenías a tu servicio o a tu, digamos, instrucción religiosa una comunidad. Y digámoslo así, que la hija del herrero te gustó. Y digámoslo así, que abordaste a la hija del herrero. Y digámoslo así, que la hija del herrero, pura y casta, te dijo que no. Y digamos así que tú la acusaste de ser bruja, no siéndolo. Y digámoslo así, que la matan. Tú preferiste que muriera, porque no la pudiste tener. Digámoslo así, que pudo haber pasado. ¿Serías capaz? Y la persona se queda así. ¿Sí? Entonces digo, bueno, vamos a suponer que pudo ser por eso. Porque yo no puedo dar por un hecho, porque es mi percepción. Y aunque yo lo vea con esa claridad, para mí, necesitas tu entendimiento no es mi entendimiento. Uh-huh. Y la apertura tuya no es mi apertura. Y yo puedo haber aceptado todas las broncas que ya me chuté en vidas pasadas y no tener a lo mejor algún problema con la mayoría. Pero yo no puedo estar seguro que tú no lo tengas. Entonces yo por eso digo, vamos a suponer, y jamás doy por un hecho y te digo, no, es que fuiste un desgraciado, pinche lujurioso, te querías chutar a todas las niñas bonitas de tu comunidad. No, porque aparte la persona va a sentir una agresión de mi parte. Claro. Entonces yo nomás le digo, vamos a suponer, obviamente en ese inconsciente y en esa autoaceptación, porque por algo estás ahí sentada frente a mí, hay algo de recuerdo que te dices. Identifica, logra identificar. Entonces dice, sí hubiera sido capaz. O sea, no me dice fui, lo hice. Sí hubiera sido capaz. Ah, bueno, pues vamos a trabajarlo para que a partir de hoy seas consciente de que eres capaz de experimentar esa emoción. Y que si eres capaz de experimentar esa emoción, también pudieras ser capaz de llevarlo a la acción. Entonces, para que no pierdas el detalle. Uh-huh. Y ser más consciente de que incluso con una frase puedes violentar a una mujer. Incluso con ay guapa, qué buen trasero tienes. Ella se puede sentir violentada. Entonces te callas tu frase y lo piensas en tu mente y dices, qué guapa. Ya se acabó. Okay. Bueno, ya para terminar, porque la verdad es un tema supremamente extenso, pero me gustaría ver la enfermedad también en relación con los desencarnados. O sea, las enfermedades que son causadas por desencarnados. Aquí cuando un desencarnado es parásito de un humano, entonces empieza a mermar energía. Y al mermar la energía también empieza a meter, yo le digo un virus.
ese desencarnado deposita un virus en el vivo, en el que está parasitando, y ese virus hace que se desencadene una emoción. Por ejemplo, si es una persona que es triste o que fue muy triste y que necesita sentir tristeza para sentir que existe, la persona va a estar experimentando tristeza. Entonces, al estar experimentando y experimentando y experimentando tristeza, su frecuencia vibratoria para autosanarse va a empezar a mermar. Entonces, esa persona va a empezar a tener una frecuencia nada más para que funcione su tallo cerebral. Y esa energía vital que se dedica en las noches a autosanarnos, pues también va a bajar. Y esa tristeza va a empezar primero a mermar el sistema inmunológico, que es lo que hace la tristeza. Todas las personas que se entristecen o que se deprimen, suprimen el sistema inmunológico. Y por cada 15 minutos que tú suprimes tu sistema inmunológico, tú que tienes tristeza, si yo me voy a dar el permiso de estar 15 minutos triste, suprimes tu sistema inmunológico 3 horas. Entonces quedas desprovisto de protección 3 horas. Si tú eres una persona que se permite estar triste todo un día, suprimes tu sistema inmunológico 1 semana. Si tú eres una persona que vive triste 1 semana, suprimes tu sistema inmunológico 3 meses. Wow. ¿Ok? Entonces, y así nos vamos. Entonces, si esa persona está siendo parasitada por un ser no encarnado triste, pues entonces va a empezar a mermar todo su energía vital, va a empezar a parasitarlo la tristeza, va a empezar a suprimir su sistema inmunológico, y son personas que van a tener primero enfermedades autoinmunes. Lupus, la de las articulaciones, arteriosclerosis, artritis reumatoide, fibromialgia, y detallitos de eso. Y ya hasta desencadenar en una leucemia. Ya cuando esto pasa mucho tiempo. Pero para que esto pase necesitan pasar de 10 a 20 años, 30 años. O sea, somos bien resistentes. Y que no creas, estamos bien hechos. O sea, realmente debemos de ser muy persistentes en estar mal para que nuestra materia empiece a enfermar. Entonces así funciona. Okay. Sí, respondimos más o menos. El mensaje que quieres entregarle a las personas que nos están permitiendo llegar a sus hogares con este tema tan interesante para cerrar. Dejemos de creer que es necesario estar enfermos y experimentemos el sentirnos solamente con la primera de nuestras emociones que nos llega a la vida. Es decir, tengo coraje, y en ese momento, a ver, ¿por qué tengo coraje? Y ser honestos y decir, tengo coraje por esto. Ah, ok, lo enfrento, lo asumo. O sea, creer que realmente necesitamos experimentar solamente la emoción una vez. Sentí el coraje, ya lo sentí. No necesito estar viviendo en el coraje. Ya sentí la tristeza, ya sé lo que se siente estar triste, no necesito vivir en tristeza. Ya sentí la tristeza, ok, no necesito vivir en tristeza. Es suficiente una vez, experimentar una vez la emoción y ya queda registrada. Con eso. Qué interesante. Pues bueno, Alejandra, muchísimas gracias por todas aquellas orientaciones que nos has dado. Lo más importante, definitivamente, de todos estos temas que estamos tratando es llevarlos a la vida práctica para poder obtener un beneficio real de esta información que queremos hacer llegar a todos ustedes. Alejandra, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y quedan cordialmente invitados para la próxima entrevista. Soy Marta Briceño y muchas gracias. Te invitamos al gran taller internacional La Era del Sexto Sol, Linaje Cósmico, este 12 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un taller muy especial para reunirnos con nuestras familias estelares que nos acompañan entregando herramientas sencillas y poderosas para este proceso de transformación de la humanidad. Marta Briceño Suati, Lidia Madonia, Noelia Plevani y Andrés Ponce te están esperando para compartirte el conocimiento del linaje cósmico. Tenemos una cita este 12 de noviembre
en Buenos Aires, Argentina. Pide informes.